Acaba de terminar la práctica libre 2 del Gran Premio de Hungría y vamos a hablar de lo sucedido en el Hungaroring en lo que va a ser esta última carrera, este último fin de semana antes del parón de verano. Y hay varias cosas que analizar el día de hoy en un circuito que hemos vuelto un poquito a no hablar tanto de batería. Bien, como viene siendo por ahí la Fórmula Uno en estas últimas carreras. Bueno, un circuito bastante ratonero, como se le llama. El Mónaco sin paredes, como se dice en Hungría. Un circuito siempre muy bonito que nos da muy buena sesión de clasificación y pinta que puede ser una interesante carrera este fin de semana. Antes te invito a que te suscribas al canal, dejamos un like y activa esa campanita si no te pierdes de nada, que vamos a estar a full todo el fin de semana. Y vamos a arrancar repasando por ahí, como hacemos siempre, ¿no? Los equipos. Hay que analizar el accidente de Franco, algunos detalles de la práctica libre uno, como estamos viendo ahí el Aston Martin Evo, como se le llama, el Aston Martin B, el nuevo Aston Karting que lo que falló fue una pieza vieja, no de las nuevas. La verdad que en la práctica libre uno ya me meto a hablar de Aston Karting. Tuvimos un Lance Stroll que, a ver, en cuanto a las mejoras, ha traído muchísimas Aston Martin, un coche prácticamente nuevo, ¿no? Que vimos cómo iniciaban tratando de recopilar la máxima información posible, pero han solo podido rodar con un coche la mayor parte del tiempo. Recordemos que Stroll, como se ve ahí, no tiene tiempo, no formó parte de la práctica libre uno. O sea, Aston Martin sigue siendo Aston Martin. Sabemos que por más que traiga evoluciones, como se ve, hay bastantes modificaciones en el coche. Necesitas entenderlo, necesitas perfeccionarlo, optimizarlo y la verdad es que en un circuito como Hungría le viene bien mucho para analizar lo que es la parte aerodinámica y el nuevo motor con el lado va a llegar en Zandvoort. Bueno, Stroll sufrió un despiste a la salida de la curva 3, la curva rápida derecha, bien, donde pierde el coche y después se mostró de atrás que falló la suspensión trasera izquierda, por suerte no le pegó a nada, pero esto lo llevó a que no pueda formar parte de lo que fue la práctica libre 2, donde solo giraron con Alonso y se veía en el box de Lance Stroll cómo trabajaban en el coche y lo desarmaron por completo para entender cuál fue la causa de ese accidente. Adrian Newey entre la práctica libre 1 y 2 dijo que fue un fallo de una pieza vieja, esa pieza que falló no se había modificado en el coche, lo cual trae, quieras o no, alguna inseguridad, porque si no entendés por qué falló, realmente me acuerdo que hace un par de años vimos a un Checo Pérez que había tumbado en el sector 3 con el Force India en aquel momento y después los coches no giraron en la práctica libre 2 porque al no entender qué es lo que falló, no querían exponer los coches a que vuelva a pasar. Bueno, giró Aston Martin, no tuvo problemas con Fernando Alonso en lo que fue en cuanto a la suspensión en la práctica libre 2 y Alonso se logró meter entre los dos Cadillac, 18º Bottas, 19º Alonso, 20º Checo Pérez, ahí bastante similar en cuanto a tiempo entre los dos coches. Y el objetivo de Aston Martin era prácticamente poder luchar con Cadillac, da la sensación, ¿no? Recordemos de que viene a estar muy lejos a un segundo y pico en Bélgica. Obviamente la diferencia de un circuito como Hungría se achican. Y bueno, Aston Martin con este nuevo coche tiene mucha información que analizar. Veremos que optimicen de cara al día de mañana, pero no vamos a ver incluso el coche terminado en cuanto a evoluciones, porque ya confirmó Adrian Newey que van a llegar más partes en Bakú y otras en Madrid para completar lo que va a ser esta evolución del Aston Martin, más sumado al motor que se habla de una mejora. Bueno, es el principio de tratar de enderezar un poco el rumbo, aunque de Aston Martin, como siempre digo, es un equipo que hace mucho que nos prometen cosas, que no han mentido muchísimo y hasta que no veamos el rendimiento, la verdad es que tampoco iniciamos el pijero el día de hoy como digo, un accidente, un coche que se desarma, que se rompe una suspensión cuando no pasa absolutamente nada, es un poquito para preocuparse. Bien, hablando de Cadillac, 18º Bottas, 20º Checo Pérez, que bueno, una diferencia de 3 décimas entre los dos. La verdad es que en la práctica del Euro 1 estuvo Colton Herta girando con el Cadillac, tuvo alguna que otra pasada bloqueada. Un coche que viene evolucionando, viene dando paso adelante y siguen con lo mismo de siempre, ¿no? Recopilando información, el desarrollo, tratar de hacer las sesiones de la mejor manera, modificaciones en los frenos para que no se prendan fuego nuevamente. Algunas cosas están probando en cuanto al tema de la fiabilidad y bueno, lo mejor es aprobarlo en este día viernes. Terminan los dos por delante de Colapinto que terminó la pared y de Lance Stroll que no formó parte de la sesión.
Hablando del equipo Williams, 17º Sainz, 16º Albon, obviamente este coche con el gran sobrepeso que tiene iba a sufrir en este circuito y es lo que esperaremos para el resto del fin de semana. Williams tratando de luchar por estar delante de Cadillac y Aston Martin y nada más, porque es un circuito que cuando tenés un exceso de peso, con la degradación que se ha visto además, realmente pinta para ser un fin de semana bastante complicado para un equipo Williams que realmente está en una situación muy comprometida. Ya están pensando en el coche de la temporada que viene, así que va a ser realmente un sufrir la segunda parte de esta temporada para el equipo de Grove. Equipo Haas, tenemos que hablar de un Esteban Ocon que terminó en la 12ª posición, un Berman en la 15ª, que se perdió la primera práctica libre, el piloto británico reemplazado por Hirakawa, que estuvo en ese coche. Así que la verdad es que una sesión para un equipo Haas que arranca un poquito mejor que lo que habían iniciado las últimas dos, da la sensación. Un coche con algunos pequeños cambios, ¿no? Pero en cuanto a la diferencia, a medida que afinen, por ahí podemos ver a un Berman que se lo ve con más confianza, que lo podemos ver un pasito adelante. La verdad es que Haas está ahí para pelear con Alpine, por estar detrás de Racing Bulls y de Audi, da la sensación este fin de semana. Hablando del equipo Alpine, tenemos que hablar de Gasly, que hizo una buena acción, 14º, 2 segundos. Pinta para ser un fin de semana complicado para Alpine. Gasly estuvo en las dos sesiones, completó trabajando en tanda larga, trabajando en velocidad una vuelta. Se le complicó un poquito el trabajo por el accidente que tuvo Franco. La verdad que no tuvo una buena sesión. Franco se perdió la práctica libre 1 y en la práctica libre 2, cuando estaba probando una vuelta rápida, venía con el coche descontrolado y lo perdió en la entrada a la última curva, en la que hemos visto algunos momentos de algunos coches también de otros pilotos. Y Franco terminó contra las barreras. No fue un golpe tan fuerte, si bien dañó la parte trasera del coche, por suerte no fue tan fuerte, no creo que haya problemas para el día de mañana, pero lo que más le costó en eso a Franco es el tema de justamente lo que es eh, prácticamente el tiempo de pista, ¿no? Que te termina costando y que ya me voy a ir metiendo con la maniobra para que la analicemos, ¿no? Que acá tenemos a Franco entrando, que ya, bueno, ya habíamos visto esa sobrecorrección que pegaba en la última curva, el coche venía muy suelto de atrás, lo habíamos visto incluso en la práctica libre 1 a Paul Aron casi perderlo en la misma curva al coche. Y bueno, Franco lo terminó perdiendo, lo pasó la cola ya contra volantía. Y en esa curva, cuando lo perdés de atrás al muro, la verdad que una lástima para el piloto argentino. Venía presionando, tratando de recuperar el tiempo perdido en la práctica libre 1 en un circuito que estaba muy sucio. En esa curva te vas un poquito fuera de la línea y directamente lo perdés, no hay mucho que hacer. Acá se ve justo cuando Franco lo pierde en la entrada, ¿no? Que ahí podemos ver como ya en la entrada ya lo pierde el coche, ya entra de costado y no hay forma de recuperarlo. Una sesión con mucho viento también, un circuito que tiende a tener mucho viento, pero esa última curva no perdona, lo perdió atrás el piloto argentino y por suerte no pasó a mayores, no tuvo ningún problema. Pero como bueno, ahí vemos el auto ya en la entrada, para mí entra con mucha velocidad. Un poquito te vas a la parte sucia y ya lo perdés. Y no lo pudo salvar. Franco que una lástima, giró poco el día de hoy. Pero bueno, esperemos que de cara al día de mañana pueda tener una mejor sesión. Tiene una práctica libre 3 para seguir corrigiendo cosas, pero da la sensación de que este fin de semana el PIN va a sufrir. En este tipo de circuito me parece que le va a costar, sobre todo contra el Racing Bull y el Audi, que lo veo bastante más fuerte. Así que esperemos que de cara a mañana cambie un poquito la cosa. Luchar por meterse a Quali 2 o estar ahí en lo más alto en Quali 2. Lo veo muy difícil meterse a Quali 3. Pero de cara a lo que venga mañana ya sabemos, de cara a lo que trabajen, a seguir afinando cosas y estar por lo menos lo más cerca posible de su compañero de equipo es la idea para el piloto argentino. Ya me meto con lo que es el equipo. ¿De quién tenemos que hablar ahora? Del equipo Audi. La verdad que Audi está demostrando que está evolucionando su coche, que está teniendo un gran chasis, que el déficit es la unidad de potencia. Y bueno, noveno y un décimo tanto para Hülkenberg como para Bortoleto. Lo separa unas 3 décimas a los dos pilotos. Me parece que es un equipo que sigue de menos a más. Bien, por ahí un mismo camino de Racing Bulls. Sigue evolucionando. La realidad es que es un equipo que tiene la ventaja de ser un equipo de fábrica y eso te da un extra cuando luchas en esa zona media comparado con los demás equipos que son cliente. Y es un equipo que yo de cara al corto y mediano al corto y perdón, mediano y largo plazo, me parece que es un proyecto muy bueno y lo hemos dicho ya y lo hemos repetido hasta el cansancio, ¿no? En los últimos meses. Así que esperemos que lo puedan plasmar porque por ahí Audi también inicia fuerte el fin de semana, pero después
le va costando un poquito a la hora de la verdad, aunque recordemos, vienen de sumar punto en Bélgica, haciendo una buena carrera, un buen fin de semana y creo que pueden continuar. Es un equipo que la verdad que pinta interesante para este fin de semana, teniendo en cuenta de que, ya lo dijo Binotto, el chasis es bueno, lo que por ahí les cuesta es el tema del motor y ya lo habíamos visto en Mónaco, que había iniciado muy fuerte el día viernes, después no lo pudieron plasmar, pero esperemos que sí lo puedan plasmar en el día sábado, porque me da la sensación de que pueden, incluso, ¿por qué no pensar en luchar con los dos coches por estar en Quali 3? Equipo Vicar, tenemos a Liam Lawson en la séptima posición, Albin Lindblad en la décima posición, dos décimas de diferencia entre los dos, que ya podemos decir el día, bueno, tras lo que ha pasado en las últimas carreras, que el mejor equipo de la zona media, el mejor coche de la zona media, el quinto coche es el Vicar. Vienen muy parejo incluso entre sus propios pilotos, haciendo un buen trabajo, tanto Lindblad como Lawson, muy regulares, y creo que para este fin de semana pinta para tener cosas interesantes. Recordemos que en Mónaco habían hecho un gran trabajo, habían respondido bien y me da la sensación de que también van a ser ellos junto con Audi los que van a estar luchando ahí por los últimos puestitos de la Quali 3. Así que veremos, creo que incluso, ¿por qué no? Alguna sorpresita pueden llegar a meter, ya que las diferencias con los coches de arriba tienen que ser obviamente menores de lo que vimos en las últimas carreras. Ya metiéndonos con los equipos de arriba, tenemos que hablar del equipo Red Bull, tenemos, perdón, del equipo Mercedes primero, que ha estado complicado el día de hoy. 13º Antonelli a un segundo 9. Antonelli no pudo hacer ninguna vuelta rápida, tuvo inconvenientes en su vuelta rápida, fue reemplazado en la práctica libre 1 por Besti. Bien, entonces salió a recortar tiempo maximizando, lo perdía de costado, problemas con la parte trasera, se lo vio sobre todo a Kimi, que no estuvo del todo cómodo en este inicio. Y un Russell que sigue más o menos similar a como venía los últimos fines de semana, ¿no? La verdad que en la punta de lanza sabemos que es el equipo del equipo Mercedes actualmente es Antonelli. Ya se ha reportado que los problemas están solucionados en el coche de Russell. Veremos ya a medida que avance el fin de semana. Tampoco vamos a poder confirmar acá en este circuito porque no va a haber esa diferencia que veíamos en Bélgica en el despliegue de energía. Entonces veremos ya qué es lo que puede hacer Russell. ¿Ha iniciado mejor que Antonelli? Sí, pero el equipo Mercedes ha iniciado complicado, aunque sabemos que inicien así, quinto y décimo tercero siguen siendo los favoritos a medida que ajusten y afinen todos de cara a lo que va a ser el resto de la sesión. Ya mañana lo vamos a ver más fuerte de entrada y peleando seguramente por la pole el día sábado. Así que bueno, lo que tuvo por ahí en contra Antonelli es que tuvo una sesión, como dijimos, menos, como lo tuvieron varios pilotos el día de hoy, ya que hubo varios pilotos que estuvieron arriba de los coches, como por ejemplo a Piastri lo reemplazaron también, Fornaroli lo reemplazó en el equipo McLaren, que ahora justamente ya vamos a hablar de eso, así que por ahí tienen que recortar esa diferencia. Hablando del equipo Red Bull, Hatcher sexto, Verstappen en la cuarta posición. Tenemos una diferencia de 3 décimas entre los dos pilotos, que Red Bull vuelve a traer el ala de Macarena, bien ya revisada, ya modificada, ya segura en teoría. Y vimos a dos pilotos que no estuvieron del todo cómodos el día de hoy. Verstappen quejándose mucho de lo que fue la posición de manejo, chocando alguna pequeña pieza que también dijo Max, en algún momento que se vio en la cámara a bordo en la recta principal. Bueno, la verdad es que, a ver. Em, es difícil sacar conclusiones, sobre todo con lo que hemos visto, teniendo en cuenta lo que va pasando los viernes en este fin de semana. Me decís, bueno, Ferrari arranca fuerte. Yo creo que va a estar todo muy parejo, va a estar todo muy reducido. Ahora vamos a analizar la tanda larga. Va a estar todo bastante más parejo y la diferencia van a ser bastante menores de la que estamos viendo. A medida que afinen y los autos aprendan todo para el día de mañana. No los pilotos, sino los autos, porque sabemos los autos van aprendiendo a medida que van avanzando en el circuito y logran optimizar la energía y eso es importantísimo. Bueno, el equipo Red Bull sexto y cuarto para un Max Verstappen que no está cómodo y que veremos ya cómo afinan del día de mañana. Equipo McLaren tercero y octavo. Piastri quedando lejos de su compañero de equipo. Piastri se perdió la primera sesión, como dijimos, y tras que no está tan cómodo este año como lo está Norris, eso le cuesta un poquito más. Octavo para el piloto australiano. Tercero para un Lando Norris con un McLaren que trae modificaciones para este fin de semana. Que también van a ir optimizando. Que por ahí, a ver, eh, al equipo McLaren se lo ve por ahí más fuerte en lo que es el segundo sector comparado con el Ferrari. Bien, que Ferrari por ahí marca más la diferencia en el primer y tercer sector. El McLaren da la sensación de que la curva lenta está sufriendo un poquito. Y ya lo veremos a medida que avancen cómo afinan eso. Pero me parece que pinta interesante el fin de semana para el equipo de Walking. Como digo, se van a ir reduciendo la diferencia. Podemos verlo peleando ahí también ahí arriba, ¿por qué no? Con novedades al respecto. En cuanto
Al equipo de Maranello, primero y segundo para Hamilton y Leclerc, que se invirtieron por ahí posiciones lideró la primera práctica Leclerc. La verdad es que, si bien Ferrari inicia fuerte, lo hemos visto en otros circuitos que han iniciado fuerte, como ha sido Mónaco, como han sido otros, que el viernes es muy fuerte. Esta temporada la especialidad de Ferrari está siendo los viernes y después ya de cara al día sábado pintan como que llegan mejor, pero después la diferencia se va reduciendo y terminan por una cosa u otra no logrando la pole. En cuanto a modificaciones, hemos visto alerones, ¿no?, con más carga, esos retornos de los alerones de Mónaco, nomás que ahora sí en este circuito sí se pueden abrir, a diferencia de Mónaco, pero generando la mayor carga posible. Sabemos que el Ferrari es un gran coche en cuanto al desarrollo, en cuanto al chasis. Está más evolucionado obviamente de lo que estaba en Mónaco el coche, a diferencia, por ejemplo, del Mercedes. Bien, pero va a ser una Fórmula 1 en la que volvamos a tener un poquito lo que nos gusta, ¿no? Una buena clasificación, yendo al límite completamente los coches, da la sensación, en la que va a ser clave la posición en pista, bien, porque sabemos que es difícil adelantar en este circuito. Ferrari ha iniciado fuerte y esperemos lo puedan mantener para retarlos un poquito a los Mercedes y que puedan tener ese liderato. Es clave la pole, sabemos que en este circuito es difícil adelantar y por ahí, si Leclerc o el Hamilton están por delante de un Mercedes, lo puedan llegar a mantener, a diferencia de lo que vimos en Silverstone, lo que podía haber pasado en perdón, en Bélgica o Silverstone. Metiéndonos ya un poquito con la tanda larga, vamos a analizar la tanda larga de, como siempre, Fórmula 1 Guidan, que tiene estos análisis de los 4 equipos de arriba. Tenemos un Russell girando en 24.6 con un neumático medio, un Antonelli con el neumático blando girando en 24.2, mientras que Leclerc y Hamilton tuvieron una tanda, por ahí Leclerc un poquito mejor del neumático blando, 24.1, aunque no hizo tantas seguidas, pero bastante pareja la tanda larga del Mercedes con el Ferrari. Y bueno, Hamilton un poquito más arriba de lo de Russell, lo cual, ¿qué te da la sensación? De que Mercedes, viendo lo complicado que estuvo al día de hoy, tiene una tanda muy similar al Ferrari, entonces tiene el margen de corrección, ¿bien? Después tenemos ya a McLaren un poquito más arriba en el tiempo, 25.4 con el neumático medio para Piastri, 24.7 para Lando Norris, que se ve más cómodo ya, sí Lando un poquito más parejo con lo que hace Russell o con lo que hace Lewis Hamilton en la comparativa del neumático medio. Mientras que el equipo Red Bull tenemos ya un 24-4, la mejor tanda larga bueno, tanda larga entre comillas porque fue la mitad la tanda de Verstappen comparada con la de Russell, ha sido la de Verstappen 24-4, un gran tiempo y después con el medio un 24-3, por ahí un poquito más arriba de lo que hizo Antonelli y de lo que hizo Charles Leclerc, pero así todos tan incómodos, bueno, parece un buen inicio para Verstappen y ya un 24-9 para Hatchar. Como digo, números mucho más parejos de lo que hemos visto en los otros fines de semana. Un circuito bastante más cortito en cuanto a recorrido. Van a ir bajando, van a ir avanzando y creo que se viene un lindo sábado. Y esto no puede dejar una linda carrera de cara al domingo, ya que eh, se vio bastante degradación por ahí, ¿no? A ver, volviendo acá, como veíamos, por ejemplo, Norris inició en 24-3 y terminó en 25-2. Perdió un segundo en esta tanda. Russell 24-2 se fue al 25-4 arriba tras poquitas vueltas. Un Leclerc con el blando también. En 6 vueltas perdió más de medio segundo. Un Hamilton que también se fue arriba, medio segundo en 5 vueltas. Entonces, hay una degradación que es algo a tener en cuenta en este circuito que recordemos la temporada anterior tuvimos con los otros coches una diferencia de estrategia de Norris yendo una parada, Piastri yendo dos y cómo fueron convergiendo esas estrategias sobre el final, que tuvimos una linda batalla. Así que para este fin de semana, ¿por qué no pensar en que podemos tener esto, ¿no? A medida que avance la pista, que vaya mejorando el tema del grip, se vaya limpiando, eso va a permitir que no degrade tanto, pero el tema del viento, el tema de la exigencia, la temperatura predispone a esto y creo que nos puede dejar una carrera abierta en cuanto a estrategias de cara al domingo. Cierro por acá con este análisis, déjame en los comentarios qué opinas, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.